Hay un tema que es bastante utilizado en el mundo occidental nuestro, que está dominado por el cristianismo y que tiene que ver con una escritura de uno de los profetas finales del Antiguo Testamento. Nos vamos a mirar esta escritura para ver de qué se trata. Entonces, veamos qué dice el profeta Habacuc. Y el título va con el verso que nosotros queremos referirnos. Dice, entonces el Señor me respondió, cuando aquí aparece de hecho la palabra Señor, veamos otra versión, una versión eh, como la versión Reina Valera. Jehová me respondió y dijo, quizás vale la pena que reflexionemos que cada vez que aparece el Señor, inclusive en el Nuevo Testamento, no existe la palabra o el nombre Jehová, solo aparece el Señor. Y cuando habla del Señor, estamos hablando de ese nombre de cuatro letras. Veamos, el nombre de cuatro letras tiene que ver con Yud Hei Vav Hei, que es lo que estamos viendo, que no es un nombre de una persona, sino es un modelo, es un camino de reconstrucción de nuestra alma. Y dice, bueno, sigamos leyendo. Y entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Bueno, interesante, que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Cuando aquí está hablando, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará, está hablando ciertamente de la fe. Pero, ¿cómo es el concepto que tenemos que adquirir respecto de la fe? Y aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, aquí está hablando de un proceso de transformación, la transformación que tiene que ser adquiriendo lo que conocemos como fe. Esa esperanza, ¿cuándo tenemos esperanza? Cuando hemos creado en nosotros un conocimiento de algo que puede suceder porque sabemos que así es el modelo. Por ejemplo, tenemos esperanza de que si estamos viviendo una noche oscura, tenemos la esperanza de que pronto el sol va a salir. ¿Por qué tenemos esa esperanza? Porque sabemos, porque conocemos que todo es un modelo cíclico y por lo tanto cada, cada noche precede a un nuevo día. Y por lo tanto, cada sufrimiento también precede a una transformación que algún momento tiene que revelarse la alegría. Y cuando habla de el más del justo por la fe vivirá, significa, ¿qué significa que va a estar? Va a tener fe, va a tener esa esperanza, va a tener ese conocimiento cuya estructura, cuyas enseñanzas previas le llevan a tener esa esperanza de que va a suceder algo.
Entonces dice, le compara a un orgulloso y dice, aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, más el justo por la fe vivirá. Es decir, comparando a un orgulloso, más el justo, más el humilde, por la fe vivirá. ¿Por qué decimos más el humilde? Vamos a las palabras hebreas nuevamente y veamos qué significa el justo. Hemos visto que justo es sadik en hebreo. Sadik es eh, una hermosa palabra. Dice el derecho, la persona que es recta. ¿Qué significa recto? Que tiene una buena mirada. El justo, cuando hablamos del justo en la escritura, es aquel que justifica al Creador. ¿Qué significa justifica al Creador? Que ella mira con ojos de misericordia toda la creación, que sabe que todo lo que ocurre en la creación es para bien. Si hay algo que está ocurriendo, el justo sabe que de esa cosa que está ocurriendo va a nacer alguna cosa buena, algún resultado meritorio en eso debe haber, por más terrible que ocurra. Entonces, ahora, ¿qué significa tener fe? Lamentablemente, este versículo se ha mal utilizado para que las estructuras de las organizaciones de las iglesias, en ciertos casos, promuevan ah, una ley o una forma de comportarse a aquellos iniciados en el Evangelio que tienen la alegría de salir a predicar, a anunciar las buenas nuevas y les dicen, usted tiene que vivir por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Tener esa convicción de que el Creador le va a ayudar. Y así, pues, tiene que ir a abrir una iglesia por allá, por acá. Y yo he visto con mis propios ojos que a, a los recién egresados de seminarios y todo eso les lanzan a la viña del Señor a trabajar por fe. Y los pobres tienen que ir a sacrificarse sin comer en lugares a veces muy difíciles a iniciar una obra. Y a algunos les va bien, a otros no tan bien. Y a los que va bien, entonces Dios me ayudó. A los que no, pues siguen luchando, siga orando, siga teniendo fe. Y hay en otras ocasiones a los pastores que ya han hecho su trabajo por muchísimos años, han plantado muchas iglesias, han hecho crecer muchas iglesias y de pronto le pintan ya canas en su cabeza y los miembros de la iglesia ya no se sienten tan satisfechos y le reemplazan. He visto con mis propios ojos a viejitos que han sacrificado toda su vida y ahora son relegados y siguen viviendo por fe, sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de sus iglesias ni de las estructuras organizacionales. Son botados prácticamente a la calle. ¿Por qué? Porque está mal entendida esta palabra fe. Y ahora vamos a poner emuná. La emuná, vamos a pasarle esto a un documento para escribir esta palabra. Vamos a copiar esta palabra
y le vamos a poner en otro lugar. Y vamos a analizarla. Veamos aquí. Bien. Así es como se escribe en hebreo emuná. ¿Y por qué tenemos que analizar la palabra hebrea? Porque es en hebreo en donde podemos encontrar esos enlaces. Así como en el español decimos, esta palabra viene de esta raíz. En hebreo, la Biblia fue escrita en hebreo y en hebreo, al ser escrita en hebreo, las palabras tienen relación con sus raíces hebreas. Entonces, a esto que le conocemos como emuná, vamos a escribir cómo se pronuncia esto, emuná. Emuná es fe, en el español es fe. Esta emuná, ¿de dónde viene su raíz? Viene, voy a quitarle aquí los caracteres de estos puntitos que son las vocales. La Torá no tiene vocales, ¿sí? Las vocales son ayudas, nada más. La Torá es el lenguaje de tartamudos, porque no tiene vocales, todas son consonantes. Y entonces, esta palabra emuná viene de una raíz, y le voy a borrar así, de una raíz, le vamos a escribir la letra hebrea que le falta, que es la misma nun que se encuentra aquí, pero que ahora tiene esta no es, perdón, sería, tengo que buscarle, soy medio, no es esta, ni esta. Mm, Veamos, ahí, esta es la misma letra nun de aquí, solo que ahora por estar escrita al final, es más larguita. Las letras finales se escriben, algunas letras finales se escriben diferentes. Todo esto deriva del conocimiento de las letras hebreas. ¿Qué es imun? Imun, ¿bien? Es entrenamiento, ¿sí? Una raíz, la raíz de emuná es imun, que significa entrenamiento. Por lo tanto, la fe viene del entrenamiento. Y por eso la escritura dice, la fe viene por el oír. Porque hay que estar oyendo continuamente la palabra. Y cuando dice oír, estamos utilizando una de las formas de aprender, que es el oír. El oír por la palabra de Dios. ¿Y qué oímos? Acuérdense, por ejemplo, el verso que dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O vamos a escribirlo aquí. Escucha, Israel, el Señor, vamos a poner, perdón, vamos a escribir cómo está el Señor, vuestro Dios, el Señor es uno. ¿Sí? Vamos a hacerle un poquito más chiquito para que pueda entrar en una sola. ¿Sí? Ahí. Bien. Entonces, ¿de qué se trata todo? ¿De qué se trata escuchar? Escuchar significa entender. Una de las formas de entender. Entonces, escuchamos que el Señor tiene que ser uno.
uno en nosotros, la misma unidad que estábamos hablando interior nuestra. Cuando nosotros tenemos unidad interior, significa que la inteligencia tiene unidad con las emociones y con nuestras acciones. Cuando estamos en matrimonio interior, pero si es que nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y por nuestro egoísmo, en lugar de pensar, allí existe un divorcio. Entonces, el primer aprendizaje es de escuchar que debemos ser uno. ¿En dónde está el Creador en nosotros? Nosotros tenemos que llegar a ser uno y por eso vemos en la Biblia las palabras de Jesús que dice, haz que estos sean uno, así como yo soy uno contigo. Es decir, la unidad debe manifestarse en lo que conocemos como Dios y en lo que conocemos como individuos. Ese entrenamiento de estar escuchando nos agiganta la fe, nos va creciendo la fe. El conocimiento nos va dando fe. Por eso, ¿qué es la fe? La fe es la certeza. ¿Y cuando adquirimos certeza? Cuando conocemos la certeza de lo que se espera. Y la convicción. ¿Cuándo tengo convicción? Cuando estoy seguro. ¿Por qué? Porque ya lo he visto. Sé que mañana va a salir el sol porque ya lo he visto. Y por lo tanto tengo esperanza. Y entonces la fe es el entrenamiento que debo tener día a día para lograr adquirir esta certeza. Pero esta certeza me tiene que llevar a la humildad. Nuevamente, ¿cómo llegamos a la humildad? Tenemos que regresar a nuestro esquema de siempre, el árbol de la vida. Cuando crecemos, tenemos que ascender este árbol. Veamos ahí, vamos a subir este árbol. El ascenso día a día nos va produciendo certeza, confianza por el conocimiento que vamos adquiriendo hasta que llegamos a la corona. ¿Y dónde se encuentra la fe? La fe es la corona. Ustedes pueden recordar que aquí en la corona existen tres niveles. El más alto de todos es la fe, es decir, la fe que es el cúmulo de todo el conocimiento, es la corona de todo el conocimiento. La fe, la voluntad y el placer. Estos son los tres atributos de de la corona. Uno de ellos, cuando hablamos de la fe aquí, es a este se le conoce como el anciano de días. ¿Por qué el anciano de días? Porque precisamente cuando llegamos a la corona es después de todo este crecimiento que es similar a nuestra vida. Todo lo que hacemos durante toda nuestra vida, llegamos a un nivel de sabiduría. Y por sobre la sabiduría está el anciano de días. Entonces, y encima del anciano de días, la corona de la fe. ¿Se acuerdan cuando habla, dice, logrado terminar mi batalla, alcanzar la corona de la fe, que es el final de todo el trabajo? Pero cuando alcanzamos la fe, como Moisés, tenemos que alcanzar la humildad. ¿Por qué? Porque los últimos serán los primeros. Cuando llegamos a la fe, somos coronados, la corona de la fe. Cuando somos coronados, llegamos a ser reyes.
¿sí? Reyes, rey, ¿rey de qué? Rey de mi reino, de mi territorio. Este es mi reino, mi territorio. Y el rey tiene que ser el primer servidor, el más humilde de todo el reino. Porque para poder reinar tenemos que ser humildes. ¿Y por qué somos humildes? Porque cuando llegamos a la corona del conocimiento, sabemos que por más que hayamos encontrado el conocimiento interior nuestro de todo, aún así nos damos cuenta de que hay muchísimo más, que el Creador es infinito, que las cosas que tenemos que conocer son infinitas. Y por lo tanto, llegamos al cúmulo de, por ejemplo, al conocer todas las ciencias, nos damos cuenta de que vivimos en un mundo infinitamente pequeño. Perdón, nosotros vivimos aquí en un granito de arena infinitamente pequeño, en un mar, en una arena muy grande. Somos como un granito de arena en un mar inmenso o una playa inmensa de granitos de arena. Esos puntitos que vemos arriba en el cielo, esas estrellas, muchas de esas son galaxias, conjuntos de estrellas, de millones de estrellas. Y por lo tanto, por más que conozcamos las ciencias, llegamos a la humildad de reconocer de que somos así de chiquitos. El conocimiento, lo único que nos tiene que lograr traer es humildad para llegar a ser el primer servidor de todo el reino. Por eso dice ser mansos y humildes. Entonces, la corona de la fe es adquirir el conocimiento, adquirir la sabiduría, adquirir el entendimiento, el amor, la amistad, la humildad. ¿Por qué? Porque cuando nos hinchamos, dice el orgulloso, dice, es el orgulloso está haciendo mal. Eso vimos, dice, aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. Entonces tenemos que aprender a encontrar esa, esa forma de enderezar nuestra vida. No se trata de que vamos ahora a dejar botando todo y que el creador me va a sustentar. El creador que está en mí tiene que ser la sabiduría. Y por lo tanto, utilizar ese conocimiento para bien. Utilizar ese conocimiento para bien de mí mismo, para poder sustentarme. No para salir y quedarme botado en la calle y esperar que el creador me sustente. Todos tenemos que llegar a ser justos, es decir, justificar al Creador. Y cuando alcanzamos ese grado de justicia, entonces alcanzamos la corona de la fe, la corona de la fe que es la corona del conocimiento. Por tanto, no se trata de esperar que llueva del cielo y que llueva inclusive el dinero, la comida que nosotros necesitamos, sino que tenemos que esforzarnos por conocer, por seguir, des, descubriendo todas las bondades divinas que están escritas en este poema hermosísimo que se llaman las Sagradas Escrituras.